Hola a todos, bienvenidos nuevamente a otro episodio de Teología Pública. Mi nombre es Benjamín, estoy con mi amigo Raimundo. Hola. Le digo, si nos están viendo ya desde hace tiempo, pues saben que le digo que lo llamo de varias formas. Rayo, y Raimundo, Rayito. No, creo que nunca te he dicho eso en vivo. Bueno, hoy continuamos esta serie sobre cómo preparar, cómo estudiar la palabra y cómo preparar una enseñanza, una clase o incluso una predicación. Eh, la semana pasada tocamos dos puntos o dos pasos en este método para la preparación. El primer paso era eh, reconocer sí, reconocer la estructura de un pasaje, ¿no? Entonces, cuando estamos viendo un libro de la Biblia, por ejemplo, estábamos utilizando el libro de Marcos, capítulo 2, versículos del 1 al 12. Cuando estamos viendo un pasaje de la Biblia, eh, una de las primeras cosas que tenemos que hacer para poder entenderlo es reconocer la estructura o reconocer la forma en la que el autor escribió el pasaje, ¿no? En este caso utilizamos un arco de una historia, ¿no? Donde hay un planteamiento, un conflicto, clímax, desenlace, resolución, etcétera. Si les estoy hablando en chino ahorita, vean el episodio pasado y ahí y ahí explicamos un poquito más a qué nos referimos con esto. Sí. Después hablamos sobre el contexto, ¿verdad? El contexto es lo que está antes y después de nuestro pasaje en el libro, pero también el contexto es de qué forma encaja el libro de Marcos, por ejemplo, en la historia completa de la redención de la Biblia. Y también podemos hablar a lo mejor un poquito, no hablamos tanto de eso la semana pasada, a lo mejor lo podemos tocar en otra ocasión, pero el contexto histórico, ¿no? En qué momento en la historia de la humanidad fue escrito esto, el contexto cultural, qué tipo de costumbres tenían las personas, las personas en la historia y también las personas a quien les fue escrito todo esto. Y una cosa que mencionamos es que a lo mejor aquí es donde los comentarios podrían ser útiles porque Ujú. pues yo no sé ustedes, pero yo no soy un experto en el contexto cultural de Israel en el tiempo de Jesús o nada de eso. Entonces los comentarios ayudan bastante. Y hoy vamos a tocar unos puntos más, unos pasos más. Y estos son los pasos que vamos a tocar. Los voy a mencionar primero y luego podemos hablar de ellos. El tercer paso en este método de preparación es... caray, ¿dónde se fue? El Oh, cuarto paso, dices. bueno, sí, perdón, es que me salté uno, ¿verdad? El tercer paso es, ya una vez que vimos la estructura del pasaje, el contexto del pasaje, ahora sí estamos listos para entender cuál es el punto principal del autor, ¿verdad? ¿Qué era lo que el autor quería comunicar a su audiencia con este pasaje, ¿no? Entonces, por ejemplo, la semana pasada cuando hablábamos de Marcos 2, vimos que el punto principal de esta sección es que Jesús es el Cristo y por lo tanto tiene la autoridad para perdonar pecados, ¿no? Eso vimos que era el punto principal, eso era lo que Marcos le quería comunicar a su audiencia. Ahora, otra cosa que dijimos es que todavía no estamos listos para predicar o para enseñar este pasaje, porque aunque sí queremos que nuestro punto principal de la predicación esté muy, muy, muy cercano y muy basado al punto del autor original, todavía tenemos otros pasos más que necesitamos. Y estos son los pasos. El siguiente paso, el paso número 4, es tenemos que reflexionar, tenemos que pensar sobre cómo este pasaje está conectado con el Evangelio, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, dile, yo ya hablé muchísimo, Ray. Tú dime algo. No, la pregunta es, a aquellos que tal vez no conocen este proceso, la pregunta ¿acaso dices tú, Benjamín, dirías tú, que el Evangelio se encuentra en cada pasaje de toda la Biblia? ¿Acaso dirías tú eso? O si estoy predicando en Deuteronomio, estoy predicando en Levítico, estoy predicando en Apocalipsis, bueno, am, tú dirías que el Evangelio se encuentra en cada pasaje de la Biblia. Sí, sí, o sea, obviamente Ándale. no diría que el evangelio así de Cristo murió, descendió, resucitó y ascendió. No estoy diciendo que el evangelio explícito se encuentra en todos y cada uno de los pasajes de la Biblia,
Pero lo que sí estoy diciendo es que toda, así como lo hemos estado mencionando, ¿verdad? A lo largo de este podcast, en los episodios anteriores, todas las escrituras nos están apuntando hacia la persona de Jesucristo, hacia la obra de Jesucristo, hacia la obra de redención de Dios. Entonces, no estoy diciendo que vamos a ver pasajes y vamos a decir, pues mira, es que ahí, por ejemplo, el arca de Noé, como fue hecha de madera, pues a lo mejor es la cruz, ¿no? Representa la cruz de Jesucristo. No, 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 no estamos hablando de alegorizar cosas, aunque los autores del Nuevo Testamento sí alegorizan varias cosas, pero Ujú. no estoy diciendo que ya tratemos ahí de alegorizar, sino que pensemos y reflexionemos, ¿verdad? Por eso se llama reflexión, que reflexionemos de qué forma el Evangelio eh, alumbra nuestro entendimiento de este pasaje, ¿no? O sea, por ejemplo, con los evangelios es más fácil porque literalmente tenemos el evangelio ahí, ¿no? Pero a lo mejor donde es un poquito más complicado es en el Antiguo Testamento, donde se nos está hablando de cosas que a lo mejor no están inmediatamente relacionadas con el evangelio. Entonces nosotros tenemos que reflexionar y pensar de qué forma el evangelio informa y alumbra y aumenta el significado de este pasaje. La otra pregunta que se me ocurre, porque yo no, esto es algo recién en el cual yo estoy pensando más, bueno, recién en los últimos cuantos años, es, ¿acaso tú dirías, Benjamín, que hay que predicar el Evangelio cada vez que uno predica o enseña la Biblia? Yo creo que sí. Yo creo que sí, Mm, porque si no predicas, si no conectas tu pasaje con el Evangelio, entonces corres el riesgo de hacer una predicación moralista o una ujú. predicación... o sea, es una pregunta que no sé quién lo dijo, pero se me quedó grabado. Si cuando terminas tu mensaje, un judío y un musulmán pueden decir amén a tu mensaje sin cambiar su opinión, entonces no predicaste un mensaje cristiano, no enseñaste Ujú, una clase cristiana, enseñaste una clase moralista, ¿no? O sea, si tú predicas sobre Abraham cuando Dios le pidió que sacrificara a Isaac y no tratas el evangelio para nada, un árabe y un judío pueden decir amén. Qué mensaje tan bonito, sí, tenemos que obedecer a Dios. Un musulmán diría hay que obedecer a Alá en lo que te pida. Pero cuando tú conectas el pasaje con el Evangelio, cuando dices, no, 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 es que espérate, esto nos está apuntando hacia algo más grande. La obediencia de Isaac nos apunta hacia la obediencia de Jesucristo. La provisión de Dios del Cordero expiatorio nos apunta hacia cómo Dios proveyó a Jesucristo, que fue el Cordero expiatorio, etcétera, ¿no? O sea, pues, hay ujú. varias formas de conectar pasajes al Evangelio, pero sí, creo que sí, no de una forma así forzada ni cursi, sino de una forma natural, si reflexionamos en el Evangelio, tenemos que asegurarnos de que cada vez que enseñamos la palabra, podemos conectar nuestro pasaje al Evangelio de Jesucristo. Ya. Sí, para tal vez algunos que nos están escuchando, eso será noticias, de decir, pero ¿cómo voy a predicar el evangelio? ¿Qué si no tengo incrédulos en mi congregación o en mis estudios, que ya son todos creyentes? ¿Sigo predicándoles el evangelio? Y yo estoy de acuerdo, Benjamín, 100% de acuerdo en todo lo que estás mencionando aquí, es de que uno necesita el evangelio porque necesita reflexionar en el hecho de que no es por obras de uno. Si uno hace esfuerzo, a uno fracasa, y la única esperanza que tenemos en nuestra salvación, la única esperanza que tenemos en ver una transformación en la vida de una persona, es nuestra esperanza en Jesucristo y en la obra que Él ha hecho en nuestras vidas. Entonces necesitamos ese mensaje predicado cada vez que nos reunimos, que sea predicado, y se encuentra en cada pasaje. Entonces, en este paso que estamos en este proceso, hablamos de la reflexión teológica que nos apunta al Evangelio de Jesucristo. Entonces, no sé si mencionamos ya, estamos en Marcos capítulo 2. Si vieron el episodio pasado, estamos en Marcos capítulo 2 con Jesús sanando al paralítico desde el versículo 1 al 12. Entonces, con ese pasaje en contexto, después de ver, como dijo Benjamín, el punto principal del autor a la audiencia original,
la estructura, el contexto. Queremos entonces pasar un poco de tiempo y pensar, ok, ¿cómo es que este pasaje se conecta al Evangelio de Jesucristo? Entonces, tú cuando estás haciendo algo así, Benjamín, ¿cómo es que reflexionas teológicamente? O sea, ¿cómo se trata ese paso? Pues mira, primero te doy una analogía y luego te doy cosas ya como más prácticas. Cuando estoy reflexionando en el Evangelio, eh, a lo mejor la analogía que se me viene a la mente es como ponerme unos lentes, ¿no? O sea, ahorita, como soy bien miope, pues no te veo muy bien. Aunque mi pantalla está aquí a menos de, como a medio metro, no, menos, no sé, olvídenlo, pero el chiste es que no te veo bien. Entonces, cuando yo me pongo los lentes, ahora ya veo lo mismo que estaba ahí, lo veo, pero lo veo de una forma distinta, lo veo de una forma más clara, lo veo de una forma ya filtrada por el filtro de estos lentes. Entonces, la reflexión en el Evangelio, la reflexión teológica, es como ponerse esos lentes, ¿no? Es leer el pasaje y decir, wow, qué pasaje tan increíble y qué enseñanzas tan buenas hay aquí, ¿va? Porque no estamos diciendo que no se debe de enseñar los pasajes también de forma moral, ¿no? En segunda de Timoteo dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. En 1 Corintios Pablo dice que todo lo que sucedió en el Antiguo Testamento fue escrito para nuestra instrucción, pero también ahí mismo en segunda de Timoteo, en el versículo justo antes del de toda la escritura es inspirada por Dios, Pablo le escribe a Timoteo que todas las escrituras son útiles para, bueno, no me acuerdo exactamente cómo dice, pero para darte sabiduría para la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Entonces, eh, esa es la analogía, es como ponerse unos lentes, me pongo los lentes del Evangelio y ahora ya puedo ver más claramente eh, de qué forma este pasaje está apuntando hacia Jesucristo, hacia la obra de salvación. Ahora, te doy algunos pasos prácticos y esto me estoy basando en el material de los hermanos de Simeon Trust que les habíamos comentado. Creo que estos son puntos muy buenos. ¿Cómo podemos buscar una conexión con el Evangelio en nuestro pasaje? Bueno, la más fácil, pues, es cuando es una referencia explícita al Evangelio, ¿no? O sea, por ejemplo, si estamos leyendo, incluso aquí en Marcos, ¿no? Me voy a adelantar poquito, pero aquí en Marcos 2, cuando dice que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados. Ah, pues ahí hay una conexión clarísima del Evangelio, ¿verdad? Que Jesucristo perdona pecados. Es una conexión clara del Evangelio. Eh, a lo mejor otra forma de conectarlo sería cuando es un cumplimiento profético, ¿no? A lo mejor estamos leyendo un pasaje donde profecía está siendo cumplida o a lo mejor donde está hablando de una profecía que Jesucristo en el futuro va a cumplir, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando yo leo los salmos, una de las cosas que me gusta hacer es leerlo primero como desde la perspectiva del autor, después leerlo como desde la perspectiva de Jesucristo cuando él estaba aquí en la tierra, porque sé que él conocía los salmos y los oraba, y después leerlo pensando en cómo este salmo es cumplido en Jesucristo, ¿no? Eso para mí se me hace increíble, se me hace una práctica muy buena. Ah, también a veces hay tipologías o analogías. Estas a lo mejor son un poquito más complicadas. Pero, o sea, por ejemplo, ahorita estamos predicando, en mi iglesia estamos predicando en el libro de Daniel. Y justo este domingo vamos a predicar sobre Daniel en el foso de los leones. Y una de las cosas que estoy viendo es que Daniel es un tipo de Jesucristo, o sea, un tipo en el sentido de que él nos apunta hacia Jesucristo. ¿Por qué? Porque, bueno, él es intachable, o sea, no tiene cola que le pisen, Ajá. los tipos lo quieren acusar, pero no pueden, porque Daniel obedece la ley de Dios a la perfección. Eh, Daniel sirve a Dios, Daniel se encomienda a Dios, eso me recordó mucho a Primera de Pedro, cuando Pedro dice que Jesucristo se encomendó a Dios. Y ya cuando está en el foso de los leones, no pude dejar de pensar en la sepultura de Jesucristo, ¿no? Incluso dice ahí que cubrieron la fosa de los leones con una piedra y, y me recordó mucho a la piedra que utilizaron para cubrir la sepultura de Jesucristo. Y como Daniel se
se encomendó a Dios y como fue obediente, como le fue fiel, Dios lo salvó, Dios lo rescató y lo sacó de la fosa de los leones. Entonces, para mí, inmediatamente en mi cerebro está ahí haciendo todas esas conexiones de que Daniel es un tipo de Jesucristo. Él nos apunta hacia el mejor Daniel, el Daniel más increíble de todos, el Daniel perfecto que es Jesucristo, ¿verdad? Sí, hay varios ejemplos, no solamente de personajes, pero también puede ser de el contexto de tu pasaje. O sea, las circunstancias alrededor de tu pasaje puede apuntar a la necesidad de un Salvador o la necesidad de salvación. Por ejemplo, en el pasaje de Marcos en el que estamos nosotros, vemos aquí la necesidad, el paralítico, la necesidad de él, ah, obvia es sanidad, pero lo que Jesús trae es no solamente sanidad, sino perdón de pecados. Y ese perdón de pecados es necesario, es más necesario que la sanidad, pero es necesario para la vida eterna. Entonces de ahí es fácil, ¿verdad? En este pasaje es fácil brincarte al Evangelio por medio de esa necesidad de perdón de pecados, porque todos nosotros necesitamos ese perdón de pecados y solamente en Jesucristo se encuentra am, el medio de salvación y de perdón de pecados. Pero estoy de acuerdo que es fácil, pero así como es fácil hacer esa conexión al Evangelio, si no tenemos cuidado es fácil perdérnoslas, ¿no? O sea, lo Ujú. comentábamos la semana pasada. Si leemos este pasaje y no hicimos nuestra tarea de entender la estructura del pasaje, de entender cuál énfasis está poniendo Marcos al pasaje, podríamos tener una predicación que ni siquiera está conectada al Evangelio y estamos hablando de Jesucristo, ¿verdad? Decir, no, pues es que nosotros tenemos que ser buenos amigos como los amigos del paralítico y tenemos que ayudar a nuestros amigos, ¿no? Y ya. Entonces tenemos que tener cuidado porque así como es fácil hacer esa conexión, es fácil perdérsela también. Sí, podrías hasta ir un paso más allá y decir, no solo necesitamos mejores amigos, pero necesitamos el mejor amigo, que es Jesucristo. Y puedes llegar al Evangelio, ahí sí, pero no estás honrando el énfasis del pasaje, te estás desviando otro mensaje que no se encuentra ahí tan serio. O sea, si ya empiezas a predicar que Jesús es el mejor amigo y una persona vuelve a leer Marcos capítulo 2, dice, "Y- de dónde sacaste que Jesús es mi mejor amigo? Ujú. De Marcos capítulo 2. No, o sea, no se menciona nada que Jesús es mi mejor amigo, ni Sí. que había una amistad entre el paralítico o Jesucristo. Entonces, tú brincaste, hiciste este proceso, pero no te enfatizaste en el énfasis y llegaste a un punto que es bíblico tal vez, pero no es del pasaje, no es del énfasis del pasaje. Ujú, ujú. Entonces, en este pasaje, esta es la conclusión que yo llegué. Entonces, las voy a leer aquí. Esta es la manera que conectamos el Evangelio de Jesucristo y esta es mi presentación. Tal vez Benjamín pueda agregar unos comentarios aquí, pero esto es lo que yo llegué. Yo dije, este pasaje muestra la necesidad del perdón y que todos necesitamos revertir los efectos de la caída para la salvación. Y vuelvo ahorita a dar un comentario ahí de eso. También nuestra solución, Jesucristo, tiene la autoridad para perdonar pecados y Él es el Mesías prometido que expiará los pecados. Entonces, a mí me gusta pensar, esas estrategias que dio Benjamín, yo las pienso usar, pero la manera que yo pienso en buscar cómo conectar el Evangelio es los cuatro elementos del Evangelio que hemos hablado en este podcast antes, es la creación, caída, redención y restauración. Entonces, viendo esos elementos, yo trato de ver, ok, qué elemento se ve más obvio en este pasaje. Y para mí es la realidad de la caída, ¿verdad? La caída se ve en el énfasis de la enfermedad del paralítico, se ve la necesidad del hombre, se ve de la falta de fe y creencia de los escribas. Entonces se ve ahí los resultados de la caída y entonces por ahí le entro yo y de ahí salto al Evangelio. Entonces yo diría, por eso dije, revertir los efectos de la caída. Y Jesús es el que am, sana esos problemas, ¿sí? El problema de enfermedad, que es resultado de la caída, Jesús es la solución, sana al paralítico. Espiritualmente, el pecado, Jesús también restaura
eso que se quebró con ese hombre en perdonarle los pecados. Entonces, Él es la solución para revertir los efectos de la caída. Entonces, así, eso es lo que yo llegué. No sé si Benjamín, tú tienes unos pensamientos ahí. Sí, no, se me hace excelente y ese es otro punto que igual yo a veces utilizo para encontrar una conexión en el Evangelio. Es, a lo mejor hago la pregunta, ¿de qué forma este pasaje eh, nos muestra la solución al problema del pecado? ¿No? Ujú. Sí, pero me gusta la forma en la que lo hiciste, ¿no? O sea, tenemos esos cuatro aspectos ya de caída, creación, caída, redención y restauración, y los podemos utilizar. Sí, no, para mí se me hace excelente lo que tienes. Yo creo que a lo mejor la forma en la que yo lo pondría, si yo lo fuera a predicar, a lo mejor diría como, hablaría como el contraste entre la necesidad de salud física y la necesidad de salud espiritual, ¿no? O sea, a lo mejor tocaría un poquito como en que el paralítico pensaba que su mayor necesidad era la Ujú. sanación, Sí, pero Jesucristo muestra que Él tiene autoridad para resolver su problema más grande, que es sí, su problema de pecado. sí. Y a la misma vez estás exaltando a Jesucristo, que ese es el énfasis de este pasaje que Marcos escribió. Está enfatizando quién es este hombre, quién es Jesucristo. Y entonces, en ese ejemplo también es igual, ¿verdad? Uno entra con lo que uno piensa que necesita o cree, y la solución es la exaltación de Jesucristo, Mm. que Él es la solución, Él es el que conoce no solamente nuestras necesidades, pero cómo, cómo traer restauración a esas necesidades y más allá que ellas. Sí, porque Entonces está bien. Porque a lo mejor, como tú lo mencionabas la semana pasada, hay una serie de milagros, ¿no? En el contexto, donde Jesús sana personas. Si no tuviéramos este pasaje, pues entonces, ¿quién es Jesucristo? Pues es un curandero, ¿no? Es alguien que Mm, sana a las personas, es muy bueno. Y tristemente los ateos, los que no creen en Jesucristo como el Hijo de Dios, eso creen, ¿no? Que Jesucristo simplemente era una muy buena persona que mostró una vida de amor, de humildad y ya. Pero aquí Marcos nos está diciendo, no, 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 espérate tantito. Jesucristo sí tiene poder para sanar enfermedades, pero como Jesucristo es Dios, como Jesucristo es el Hijo de Dios, Él tiene autoridad para perdonar pecados. sí, sí, muy bien. Bueno, entonces, ya después de esta reflexión teológica, que podemos pasar todo el episodio platicando solamente de este paso, y yo creo que es muy clave, ¿cuál es el siguiente paso en nuestro proceso, Benjamín? Pues para mí este es el paso más, bueno, todos son muy importantes, pero para mí este paso es ya así como a lo mejor incluso el más complicado, pero también el que más te va a ayudar en la preparación de un mensaje o de una clase. Bueno, no sé cómo decirlo, no que te vaya a dar más, pero mira, te doy un ejemplo. Yo cuando me estoy preparando para predicar un mensaje, si llega el viernes y yo todavía no tengo este paso, el paso número 5, estoy preocupado porque no voy a estar listo. Pero si llega el viernes y ya tengo el paso número 5, entonces creo que ya me siento bien como para predicarlo. Pero entonces déjate digo cuál es el paso. El paso es, estamos haciendo la pregunta, ¿cuál es el punto principal que tú vas a presentarle a tu audiencia? ¿No? Ya no estamos Mm, hablando del punto principal que Marcos le presentó a su audiencia, porque nosotros no le estamos predicando ni a los que estaban ahí en la historia de Marcos, ni a los lectores originales de Marcos. Nosotros le estamos predicando o enseñando a nuestra audiencia, ¿verdad? mm, Tú le estás enseñando a los hermanos de allá de Galena, en Illinois. Yo le estoy enseñando aquí a los hermanos de Aberdeen, en Washington. Ustedes le estarán enseñando a los hermanos de Sevilla, a los hermanos de Caracas, a los hermanos de la Ciudad de México. Ay, ahora sí me vi bien internacional, ¿verdad? Nos están escuchando de todo el mundo. Este, entonces tenemos que pensar en nuestra audiencia y tenemos que, basados en todo el trabajo que hemos hecho, desde el punto 1 al 4, ya estamos listos para pensar y decir, ok, ¿cuál es el punto principal que yo quiero comunicar a mi audiencia basado en este pasaje? Y digo que es difícil porque eh,
estamos tratando de hacerlo de una forma que sea concisa. A lo mejor una o dos oraciones, a lo mejor tres. De hecho, ahorita Ray y yo estábamos platicando antes de empezar a grabar. Y yo le decía, como algo que yo estoy intentando hacer es tratar de hacer mi punto principal todavía más conciso. eh, y a lo mejor como un poquito más memorable para que las personas se puedan acordar de él y si no se llevan nada de mi mensaje, por lo menos que se lleven mi punto principal, que lo recuerden y que el Espíritu Santo utilice eso para enseñarles, para recordarles lo que aprendimos en el pasaje. Entonces, ¿tú qué opinas de eso, Ray? ¿Y cuál es tu punto? Sí, yo creo que este es el último punto necesario para después decir, ok, ya estoy listo para empezar a escribir, porque todo esto es estudio, no hemos empezado ni a escribir nuestro mensaje o nuestro estudio o nuestra lección, es todo preparación. Entonces, este paso, el paso de cuál es, qué es lo que yo voy a presentar a mi audiencia es de muy importancia. Y la dificultad que yo me encuentro y Benjamín tiene un poco más experiencia, es de que sí, lo más corto es mejor, pero, pero has hecho toda esta preparación, has visto todo el contexto cultural, histórico, literario, viste la estructura, estás reflexionando teológicamente a cómo apuntar al evangelio y quieres, quieres un argumento presentar breve, es difícil hacer eso, pero las cosas que yo encuentro que ayudan es pensar en mi audiencia, o sea, tener gente en mente específicamente, el decir, ok, ¿cómo es que este mensaje trae esperanza a la pareja que está batallando en su matrimonio? ¿Cómo es que este mensaje trae esperanza a la mamá soltera con sus 5 niños? ¿Cómo es que este mensaje da esperanza al joven que está batallando con pecado escondido, en secreto? Entonces, y tengo esos nombres, esas caras en mente, entonces ahí empiezo yo a escribir mi punto principal a mi audiencia. No que lo voy a predicarle a una persona o a 5 personas, pero quiero presentárselo a mi iglesia, quiero presentárselo a la gente en mi clase o en mi lección específicamente. Entonces ahí es donde empiezo yo a construir puentes y decir qué es lo que qué es lo que quiero comunicarle a mi audiencia de énfasis de aquí. Entonces, y es importante que concuerde este paso con el paso, dos pasos anteriores, con el que terminamos el episodio pasado, y cuál es el punto principal a la audiencia original y cuál es mi punto principal a mi audiencia. Quieres que concuerden esos dos puntos, ¿verdad? No quieres llegar a un punto para tu audiencia que no tiene nada que ver con el punto original. Entonces, quieres que concuerden, pero a la vez quieres ministrarle a tu iglesia. Entonces, por eso es difícil hacerlo corto, es un paso que toma un poco de tiempo, pero muy, muy útil en escribir y preparar un mensaje, un sermón o Sí, un y estudio. ahí quiero enfatizar que es un paso imprescindible porque si tú te paras ahí el domingo o si tú estás ahí dando una clase y no sabes lo que vas a enseñar, o sea, si tú no sabes qué es el punto que quieres comunicar a tu audiencia, entonces, ¿qué les vas a decir? ¿Qué les vas a decir? O sea, nada más ahí como decimos en México, nada más vas a cantinflear, nada más vas a estar diciéndoles ahí frases y palabras. O sea, por ejemplo, yo tenía eh, un, teníamos un líder de jóvenes que literalmente en las clases únicamente leíamos un versículo, buscábamos una palabra y nos mandaba a la concordancia a buscar todos los versículos de la Biblia que estaban relacionados con ese pasaje. Y ya, esa era su clase. Pero creo que nosotros como maestros de la palabra, como alguien que está enseñando, nos corresponde hacer toda esta preparación y decidir, ok, con ayuda del Espíritu, obviamente, y como lo dices tú, completamente conectado al estudio que hemos hecho, ¿cuál es el punto que quiero comunicarle a mi audiencia? Y también otra cosa que me da mucho ánimo es saber que el Espíritu Santo está involucrado en todo esto, Mm, porque el Espíritu Santo ya está preparando los corazones de la audiencia, el Espíritu Santo está preparando nuestro corazón, el Espíritu Santo ya decidió lo que vamos a predicar ese domingo, que eso para mí me da muchísimo ánimo. O sea, incluso para nosotros que predicamos,
expositivamente, o sea, escogemos un libro de la Biblia y lo predicamos a lo largo sin saltarnos nada, eso me da ánimo de que el Espíritu Santo ya sabe qué pasaje vamos a predicar o qué clase vamos a enseñar y ya sabe quién lo necesita oír y él va a hacer que el mensaje dé vida a nuestra audiencia. Entonces, en este pasaje de Marcos capítulo 2, este es mi punto principal. Es un poco largo. Estoy quebrando las reglas aquí, debe ser corto, pero es bastante largo. Pero este es mi punto principal si yo iba a predicar este mensaje. Este es, el pecado es universal y un problema muy grave para la humanidad, al cual no podemos hacer frente por nosotros mismos, o sea, no podemos solucionarlo nosotros mismos. De la misma manera, el paralítico no puede sanarse a sí mismo y tampoco puede lidiar con la depravación del hombre, o sea, con el pecado del hombre. Jesús es la solución que puede perdonar los pecados y ha tratado con el pecado a través de la crucifixión como el Mesías. Entonces, aquí presento dos cosas y involucro un poquito esa reflexión teológica. Es de que Jesús es la solución que puede perdonar los pecados y en su crucifixión ha lidiado y haya tratado el pecado de la humanidad. Es simplemente el incrédulo que reciba por fe la salvación. Entonces, por eso es largo, ¿verdad? Quiero mantenerlo corto, pero estoy incluyendo un poquito de la reflexión teológica, estoy incluyendo un poquito del contexto, pero ese es lo que quiero presentar, que el problema del pecado es grave, o sea, es algo serio con el que se tiene que lidiar y la única solución es Jesucristo. Ujú, ujú. Incluso ese podría ser tu punto principal, ¿no? El problema del pecado el pecado es el problema más grande de la humanidad y el único con autoridad para lidiar con ese problema es Jesucristo, ¿no? Ahí está Ahí está. una forma más breve de O sea, el decir lo que que sabe, dijiste. sabe, Benja. Mira. No, sí, es buena esa, es buena esa. Am, sí, ¿quieres algo corto? Am, Porque como quiera, en tu mensaje, en tu predicación, en tu lección, vas a desarrollar ese tema como quiera, pero quieres algo principal. Ujú. El otro paso, no sé si tienes otros comentarios, pero el último paso que queremos platicar aquí con el tiempo que nos queda es darle un poquito más en Gringolandia, como dice Benjamín, hay un dicho que dice hay que ponerle ah, carne a los huesos. Mm. ¿Se traduce así en español? No, ¿Quién no sabe? creo. Pero así dicen los gringos, dicen hay que agregarle carne a los huesos, o sea, tienes la estructura, tienes los huesos, hay que agregarle carne, o sea, a hacerlo más grande. Y aquí entra este paso número 6, que es las aplicaciones. ¿Qué aplicaciones vas a presentarle a tu audiencia? Y quieres considerar los creyentes, ¿verdad? Especialmente si vas a presentar el Evangelio, ¿qué aplicaciones específicas puedes darle a los creyentes y a los incrédulos también, aquellos que no son creyentes? Am, no sé si tienes pensado. Sí, aquí la aplicación es como eh, una exhortación a tu audiencia, ¿no? O sea, tu mensaje eh, estás transmitiendo información a tu audiencia y a lo mejor en tu punto principal ya tienes una exhortación. En este caso no tenemos una exhortación, ¿verdad? O sea, el punto principal es información. Jesucristo tiene la autoridad para perdonar los pecados. Tu problema más grande es el pecado. Entonces, la aplicación es como un llamado a la acción y decir, bueno, si tu problema principal es el pecado y si Jesucristo es el único con autoridad para perdonar tus pecados, entonces, ¿cuáles son las implicaciones de esto para tu vida? ¿No? Entonces, a lo mejor algo podría ser, pues, arrepiéntete, ¿no? Para un incrédulo sería arrepiéntete de tu pecado, reconoce que tu pecado es tu problema principal. A lo mejor Ujú. para algún creyente podría ser no busque, bueno, creyentes y no creyentes, ¿verdad? No busques a Jesucristo únicamente por las cosas buenas que te puede dar, búscalo por la solución a tu problema principal, que es el perdón de pecados. Sí. Pero sí, o sea, es eso, una aplicación es algo que fluye del pasaje, que fluye de la enseñanza, eh, pero ya es un llamado a la acción, una exhortación a las personas Mm, que te están escuchando. sí. Sí, y yo creo que el Evangelio
trae aplicación para los dos, los creyentes y los no creyentes. Entonces, en este caso, si estamos enfatizando los efectos de la caída del hombre, y aquí Jesucristo, que tiene la autoridad para corregir esos efectos, que sería la enfermedad, los efectos físicos y los efectos espirituales, que sería el pecado, am, para aquellos que no son salvos, Él es la única esperanza para lidiar con ese problema. ¿Sí? Es la única esperanza para la eternidad. Ujú. A veces le digo yo cuando estoy hablando evangelizando, digo, si acaso hay la posibilidad de que haya vida para nuestras almas después de la muerte, la Biblia nos dice que sí existe ese caso, que sí hay vida para nuestras almas después de la muerte física, pero si tú no si tú no crees, pero si acaso hay, tú tienes que reconocer, tú tienes que entender que Jesucristo es la única esperanza que uno tiene para eternidad, para la vida eterna. Entonces, yo presentaría eso para los no creyentes, pero como estamos hablando de los efectos de la caída, que Jesús tiene autoridad sobre ellos, a los creyentes yo diría, miren, vivimos en un mundo caído, seguimos lidiando con los pecados y los confesamos a Jesucristo, pero aquellos de ustedes que están buscando restauración en sus matrimonios, aquellos de ustedes que quieren superar adicciones con las que están lidiando ahorita, o si tienen miedo al futuro, a lo desconocido, tienen ansiedad o depresión, Jesucristo tiene la autoridad de corregir lo físico y lo espiritual. Y en este pasaje lo vemos, ¿sí? Ujú. Trae sanidad al paralítico y trae perdón de pecados. Él tiene esa autoridad, así que corramos a Él. Mm. Entonces, esa es la aplicación que yo presentaré ahí, de esperanza al creyente y al no creyente, al incrédulo también. Sí. No, está excelente. Eso está excelente, ¿va? Porque aunque estamos diciendo que el punto principal es que Jesucristo tiene autoridad para perdonar pecados, no estamos negando que Jesucristo tiene autoridad para sanar, para revertir el resultado de la caída. Entonces me Ujú. encantó eso de correr a Él, de ir hacia Él. Y a lo mejor aquí, otra cosa que yo agregaría es que aquí sí siento que estaría bien incluir, si tú quieres y si no sientes que distrae a la audiencia del punto principal, a lo mejor ya agregar un poquito de las aplicaciones que se ven alrededor del pasaje, ¿no? O sea, por ejemplo, hablando de los amigos, ¿no? Yo creo que ahí sí habría una buena aplicación de decir, pues mira, si ya entendimos que Jesucristo es el único que puede solucionar nuestro problema más profundo de pecado, entonces nosotros como amigos nos corresponde llevar a nuestros amigos que no conocen de Jesucristo, que están en su pecado, nos corresponde llevarlos hacia Jesucristo, ¿no? Ahí ya es una aplicación, pero no estoy haciendo eso el punto principal de mi pasaje, lo estoy haciendo una aplicación, algo que fluye del punto principal del pasaje. Sí, sí, y eso es clave, eso es clave. Entonces yo diría, bueno, te pregunto, Benjamín, antes de yo decir, porque tal vez estoy mal, tú tienes más experiencia con este proceso. ¿Tú dirías que una persona ya está listo para escribir su predicación a este punto? Sí, sí. O sea, si ya hiciste estos pasos, si ya checaste la estructura del pasaje, el contexto, si ya estás seguro de que descubriste cuál es el punto principal del autor, si ya reflexionaste sobre cómo se conecta este pasaje con el Evangelio, cómo el Evangelio amplifica y le da luz al punto del pasaje. Si ya pensaste y ya oraste y ya batallaste y escribiste tu punto principal, lo que tú le quieres comunicar a tu audiencia a la luz de tu estudio, y si ya pensaste en las aplicaciones para incrédulos y creyentes, yo creo que ya estás listo para poner tu pluma en el papel o para empezar a teclear. Y ahora únicamente necesitas un bosquejo o una estructura y como ahora sí, como un esqueleto y empezar a llenarlo. No vamos a hablar de eso en esta ocasión, lo vamos a hacer creo en 2 semanas. Ujú. Eh, pero sí, o sea, si ya hiciste estos pasos, por la gracia de Dios y con la ayuda del Espíritu, creo que podrías escribir una clase o una enseñanza, una predicación. Sí, sí,
es simple este proceso, pero toma tiempo y esfuerzo. Pero no hay nada secreto, no hay un ingrediente secreto para un mensaje bíblico y expositivo de esta forma que estamos presentando. Es simple, estos pasos son hermenéutica 101, ¿verdad? O sea, lo básico de hermenéutica. Mi punto es, cualquiera persona, persona puede hacer estos pasos y este proceso. Ujú, Sí. sí. Bueno, pues Bueno, pues gracias. dale. Gracias a todos por su tiempo, gracias por escucharnos. De verdad es que nuestra oración es que esto sea de bendición para ustedes y que sea de edificación para la iglesia de Cristo. Lo decimos de verdad, lo decimos de corazón. Raimundo y yo oramos antes de grabar siempre porque de verdad nuestro deseo es que la iglesia de Cristo sea edificada por medio de este material. Entonces, bendiciones a todos y los vemos, o nos ven más bien la próxima vez. Hasta luego.